Antes de empezar, ahora tengo Twitter, búsquenme como @TrevorChivia y subiré los carteles de recompensa para todas historias one piece que tengo ahora mismo, y por supuesto adelantos y otras cosas tanto de YouTube como de Wattpad. Gran jefe, creo que podríamos tener un problema ahora mismo. La voz de Bali provocó que los desinteresados ojos negros del gran jefe de la Brigada del Caos, un joven de nombre Naruto de Astaroth, se abrieran lentamente para mirar a uno de sus sirvientes más leales, aunque sin duda de los que más lo sacaban de sus casillas debido a su extraña obsesión malsana por buscar personas fuertes para desafiarlos a luchas sin cuartel. ¿Qué podría ser tan malo, Bali?, preguntó el pelinegro desinteresadamente, sin notar para nada que bueno. Para empezar, no. En su laboratorio y dos, que actualmente la Brigada del Caos estaba rodeando de forma protectora, lo cual era bastante curioso ya que esto no había pasado desde la Gran Guerra del Fin del Mundo, donde irónicamente las valquirias, y los semidioses de todas las mitologías traicionaron a sus padres para luchar por la causa de Naruto y su mundo perfecto. Pues, estamos en una sala de cine con los desconocidos, los cuales no son precisamente amables. En defensa de los desconocidos, golpeaste al chico del sombrero de paja cuando se acercó al gran jefe, eso los puso bastante sensible. Kuroka comentó con bastante indiferencia mientras salía de la capucha que Naruto llevaba puesta, ya que bueno, era un lugar realmente cómodo para dormir, aunque con todo el ruido que sus compañeros haciendo dormir estaba siendo realmente muy difícil. Con estas palabras tanto de su mejor y más fiel seguidor y de la gatita cuya vida salvó hacía ya tantos años, Naruto simplemente dejó que sus ojos vagaran libremente por todo el lugar y simplemente dejó escapar un profundo suspiro de molestia al darse cuenta de dónde demonios estaban. De todos los momentos en los que su molesto creador ir para hacer un maldito leyendo de su vida, tenía que ser justo el momento en el que estaba por ir a discutir con el gran hermano sobre sus preocupaciones con respecto a la seguridad de la hermandad. Sencillamente esto era realmente molesto. Sin embargo, no tenía muchas opciones en todo el maldito asunto. Una vez se iniciaba el leyendo en una de las salas de Zero, no había forma de dicha sala hasta que la historia se completara. Incluso Phoenix solo podía entrar más nunca salir. Pero bueno, simplemente tendría que asegurarse de que el maldito libro se quedara en la Brigada del Caos, quienes eran lectores rápidos, y sin duda alguna eso ayudaría a terminar relativamente rápido todo este asunto, y mientras ellos leían pues simplemente se centraría en gestionarlos que tenía pendientes y vería la forma de utilizarlos para mejorar la seguridad de la hermandad y tal vez para mejorar un poco a la Brigada del Caos. Pero bueno, eso se haría después de que diera comienzo el leyendo. De momento simplemente decidió que era hora de ver qué seres insufribles habían traído a esta realidad para reaccionar junto a él y sus seguidores, y honestamente no sé a ver a cierto grupo, o mejor dicho grupos, porque esos bastardos están aquí. Preguntó con sus ahora rojos y brillantes ojos brillando con una gran furia, así como sus colmillos volviéndose más afilados, señal clara de que no le agradó, pero para nada ver a cierto grupo, un grupo que él mismo estaba completamente seguro de que al menos en su mayoría habían sido exterminados por el gran. Tras la traición del innombrable y la pérdida del hermano verde, nunca se aprendió el nombre de Midoriya. ¿De qué estás hablando, Belcebú? Más bien, ¿qué haces tú con ellos?, preguntó el padre de todos los dioses, quien al igual que Naruto se encontraba bastante confuso en este momento. Después de todo estaba por comenzar la primera ronda del Ragnarok cuando de la nada todos, tanto humanos fueron rodeados por una extraña luz amarillenta y luego simplemente aparecieron aquí, donde vieron a uno de los dioses más solitarios estando rodeado por no menos de una centena de personas que estaban en una especie de mini guerra contra lo que asumió eran piratas, muy pero muy raros piratas. Hermano, Belcebú está por allá. Hades llamó la atención de su hermano menor para señalarle hacia la parte más alejada del grupo de los miembros de su Umatsu, donde efectivamente se encontraba el dios solitario, que actualmente estaba mirando completamente incrédulo a su duplicado. Un duplicado que en realidad era un poco más alto y robusto, pero fuera de eso eran en realidad bastante iguales. Naruto por su parte simplemente miró a estos malditos dioses durante un buen rato. Finalmente se decidiera a mantener la calma, y para conseguir eso simplemente suspiró antes de usar su siempre presente y confiable bastón para golpear una única vez el suelo con el mismo, provocando que su ira inmediatamente comenzara a alejarse gracias a la ecuación de la serenidad. Ahora que lo pensaba, Phoenix tenía razón, él tenía una ecuación para casi todo. No son los que me a mi hermano, así que toleraré su presencia.
Comentó despreocupadamente, haciendo que muchos, por no decir absolutamente todos en la sala, se mirasen confundidos por unos instantes, intentando descubrir por qué razón el hombre parecido al demonio solitario y maldito dijo algo como eso. Con su respiración estando tranquilizada, el rey dragón de DXD simplemente dio un nuevo golpe al suelo con su especial dado por su hermano, provocando que un hermoso trono de un color negro y cojines rojos apareciera a espaldas de Naruto, donde simplemente se dejó caer antes de pensar en las cosas que podría hacer para sacar ventaja de estas situaciones, además de su propia brigada del caos, de los cuales solamente estaban los miembros más importantes, solo se encontraban otras 200 personas, del maldito grupo de piratas que por algún motivo Phoenix amaba tanto, pese a que ya le había dicho que el One Piece era puto saque jodidamente añejado y posiblemente podrido, mientras que otras 30 eran miembros del afamado gremio de las hadas, y otros 60 eran miembros de una dimensión paralela a la del traidor. Sí podría trabajar con esto, pero tendría que formular un plan meticuloso para saliera a la perfección. Y mientras él se frotaba la cabeza para intentar aliviar el dolor que estaba comenzando a sentir, Opis, quien había sostenido el libro y la nota que estaba en el centro de la habitación cuando llegaron, simplemente decidido que si quería ayudar a su querido Naruto a salir de esta situación que claramente lo estaba estresando, entonces debían terminar este largo libro. Pero antes de eso, Naruto, ¿podrías convocar sillas para todos?, preguntó Opis. Si bien podía levitar, no se sentía tan cómoda como cuando su trasero descañaba sobre una bonita silla acolchada. Y como no podía ser de otra manera, tan pronto como Naruto escuchó la petición de su igual, este simplemente golpeó una vez más su bastón contra el suelo, una vez más provocando que asientos necesarios aparecieran en las espaldas de todos y cada uno de los invitados, e incluso les entregó uno a los malditos dioses, pese a que los detestaba tanto en estos momentos, ya que su cabeza actualmente estaba doliéndole tanto que simplemente no tenía ganas de ponerse a pelear con estos idiotas por un asunto tan banal y sin sentido. Si alguien quiere cualquier otra cosa, pídala, dijo Naruto antes de abrir una vez más sus ojos negros para mirar a todos los invitados del lugar, quienes en su mayoría miraban desconfiados hacia él. No era que le sorprendiera, ya que para empezar, desde el fiasco del leyendo definitivo donde Phoenix se encargó de joder las cosas a tal nivel que se desató el segundo choque de mundo, el gran hermano había declarado que en Zero ya nunca nadie el nombre de Naruto y perteneciera a la hermandad sería capaz de comandar Zero, ya que este lugar, al estar conectado al Gate of Babylon, bueno, le otorgaba a las personas todo tipo de cosas siempre y cuando fueran capaces de imaginarlas, y por eso mismo ahora solo los hermanos podían influir en ella. Bueno, los hermanos menos Phoenix. A él se le prohibió completamente entrar a Zero a tenga la supervisión de uno de los tres grandes. ¿Cómo sabemos que no intentaras envenenarnos o algo por el estilo? El que haya preguntado eso claramente no era parte de la brigada del caos, ya que bueno, ellos eran conscientes de que si quisiera matarlos ya lo habría hecho, así que asumió que debían haber sido los otros invitados que el creador trajo para este estúpido leyendo. Sí, matarlos ya lo habría hecho. Nadie en esta sala tiene poder para enfrentarlo, por no mencionar el respaldo que carga a sus espaldas, comentó Bali con bastante indiferencia. Después de todo, como la mano derecha del gran jefe, él sabía mejor que nadie que pese a que Naruto no era el más fuerte de sus hermanos, sí que era capaz de matar a todos estos sujetos con un solo golpe de su bastón. Ya el dolor, el placer o la muerte, las tres ecuaciones supremas podrían llevar a la muerte a todos estos sujetos y nadie tendría posibilidad alguna de superar al gran jefe, y si lo hicieran, bueno, sus hermanos mayores y menores acudirían a su rescate al instante, o al menos eso es lo que decía Milim. Si no quieres matarnos, entonces ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Quién preguntó esto fue? El sujeto tenía una maldita gaviota disecada en la cabeza. Tengo mejores cosas que hacer que secuestrar gente, quien quiera que seas. Esto no es cosa mía, declaró Naruto antes de volver a sentarse. Si no tenían peticiones, entonces él no iba a seguir prestándoles atención. Él tiene razón, él detesta las cosas que no lo ayudan con sus planes, y ciertamente secuestrarlos a todos ustedes en ninguno de nuestros planes. Rizebin no sabía qué planes tenía el gran jefe en estos momentos, pero sí los dolores de cabeza que muy claramente estaba sintiendo en estos momentos eran una señal. Esta situación no era parte de sus planes, pero bueno, no es como si él pudiera hacer algo. Su mente no era como la del gran jefe, quien en cuanto dejara de sufrir sus dolores de cabeza, sin duda alguna sería capaz de hacer un hiciera salir beneficiados de esta situación. Eso sigue sin responder porque estamos aquí, declaró el mismo sujeto de la gaviota en la cabeza, provocando que Naruto estuviera más que tentado de hacerle la ecuación del dolor hasta freírle el cerebro.
Pero al final se detuvo, no tenía ni el tiempo ni las ganas de hacer eso en estos momentos. Estamos aquí para leer este libro y quien nos haya traído aquí no nos dejará irnos hasta que lo hayamos terminado. La inexpresiva voz de Opis hizo que todos, incluido el mismo Naruto, centraran su atención en ella, y cuando lo hicieron y vieron el título del libro tuvieron varias reacciones. Los del mundo de One Piece simplemente miraron hacia Kaido de las Bestias, quien parecía tan desconcertado como ellos debido al título del. Los miembros de la Brigada del Caos y el propio Naruto simplemente enarcaron un ojo, ya que ellos no sabían que a Naruto se lo llamara el Rey de las Bestias. Cierto, era el Rey Dragón de DXD y había domesticado a Fenrir y algunos otros seres bestiales, pero el título de Rey de las Bestias era inferior al título de Rey Dragón de DXD, y finalmente los dioses, las hadas y los monstruos estaban desconcertados porque, bueno, ellos no tenían ni la más mínima idea de lo que estaba pasando en estos momentos, así que simplemente decidieron que seguirían con la corriente. Y por eso, y al ver que ahora mismo todos estaban desconcertados y curiosos, Opis decidido que era el momento de comenzar con la lectura, por lo que abrió el libro y nada más hacerlo ella misma tuvo que parpadear un ya que solo el primer párrafo de la lectura la dejó bastante desconcertada. Lord Naruto, te he dicho que deberías quedarte en casa y trabajar duro con la joven maestra Yamato para que el jefe Kaido abrace a su nieto lo antes posible, ¿no deseas eso? El jefe del departamento de investigación, quien una vez más se encontraba fumando una pipa, de apariencia robusta por no decir obesa. Dos bigotes Queen la Plaga, una de las grandes estrellas de los piratas bestia, estaba quejándose completamente insatisfecho. ¿Qué carajos? Fue la reacción de la gran mayoría de los piratas bestia y la Brigada del Caos, aunque por diferentes motivos. Primero y más importante, los miembros de la Brigada del Caos no tenían ni la más puta idea de quién era Kaido y Yamato, y mucho menos él. Por el cual Naruto debería ponerse a trabajar duro, por no decir follar con la tal Yamato para darle un hijo al tal Kaido, mientras que los piratas bestias estaban en un estado similar, pero bueno, solamente que ellos no tenían ni idea de quién es Naruto. Naruto, ¿qué demonios está pasando? Gritó Rizebin sin entender nada, y en respuesta Naruto simplemente golpeó su bastón contra el suelo provocando que los labios del demonio idiota fueran inmediatamente cosidos. Lo averiguaremos pronto, este tipo de historias siempre tienen el contexto. Comentó Naruto desinteresadamente, tenía demasiada experiencia en este tipo de cosas como para saber que en efecto esto sería explicada en las siguientes partes, algo que honestamente esperaba que ocurriera pronto ya que no le gustaba. Siendo observado por los miembros de los piratas bestias ciertamente era molesto. No obstante, la persona de quien se quejaba quien no era más que un joven alto de cabello negro y ligeramente rizada, ojos igualmente negros y una apariencia realmente atractiva, quien comparado con la apariencia grotesca de la mayoría de los miembros masculinos de los piratas bestia, este joven llamado Naruto. Sin dudas era un joven extremadamente atractivo. Eres un poco ególatra, ¿no? Quien quiera que haya comentado eso claramente no duró mucho tiempo, ya que bastó con un solo golpe del bastón de Naruto contra el suelo para que el corazón de dicho hombre simplemente explotara. Si de algo estaba seguro era que no era de la Brigada del Caos o de alguien cuya voz conociera, ni siquiera se trataba. Lo que estaba hablando con su contraparte TH. Fue el grito de los miembros de los piratas de Barba Blanca al ver como uno de los suyos caía al suelo completamente muertos. Nota personal, cobrarles el favor involuntario que les hice, pensó Naruto una vez que descubrió que en realidad había matado por accidente al mayor enemigo pirata de los protas de One Piece, accidentalmente. La vida de uno de los 4 emperadores del mar y del Donas, como le decía Phoenix al mítico Portgas de hace. ¿Cómo mierda matas a alguien con un bastón? Esa voz era la del gordito que hablaba con su contraparte. Cállate, o te mataré. Y con esas palabras el hombre de gran tamaño sabiamente eligió quedarse callado. Después de todo, ese hombre claramente tenía el poder para hacerlo y no tendría reparos en hacerlo, es decir, acababa de matar a uno de los hijos de Barba Blanca como si nada y seguía completamente tranquilo. Ciertamente no tendría problema alguno en hacer enfurecer a Kaido. Oficialmente te nombro miembro de la Brigada del Caos, hombre ballena. Dijo Rizebin, quien se había librado de las costuras en su boca, y el motivo por el cual nombró a este hombre miembro de la Brigada del Caos en realidad era bastante simple. Todos y cada uno de los miembros de la brigada habían sido amenazados con callarse o morir a manos de Naruto al menos una vez. ¿No deberíamos detenerlo, gran jefe?, le preguntó Cao Cao a Naruto, quien simplemente negó con la cabeza. Rizebin era un grandísimo imbécil, hijo de puta sádico con serios problemas mentales, pero sí sabía. Por eso era reclutar nuevos miembros para la Brigada del Caos. Con algo de suerte para antes del capítulo 10 el hombre se habría agenciado al menos una centena de miembros nuevos.
Además un Rizebim entretenido y distraído era un Rizebim menos molesto. Deja de decir tonterías, Queen. Yamato no está lista para ser madre y ustedes no están listos para lidiar con ella embarazada. Comento. Su voz arrastrada, sedosa y aburrida. Ahora vamos rápido y abre mi laboratorio. Hoy tengo muchos proyectos en los que quiero trabajar. Comento con desinterés, realmente estando jodidamente fastidiado del tema, hijo. Si fuera con una mujer emocionalmente madura como lo eran los miembros de su brigada no tendría problemas, pero Yamato, su esposa, bueno, era una niña de 25 años, básicamente eso. Desastre esperando a ocurrir y él no estaba interesado en lidiar con ello, mientras que los piratas bestia bueno eran incapaces de lidiar con Yamato. Ahora una Yamato embarazada y hormonal sin duda serían 1000 veces peor. No tengo ni idea de lo que está hablando, pero, tiene un punto con lo de que apenas podemos lidiar con la señora Yamato. Comentó el hombre enteramente vestido de... Provocando que el hombre de más de 7 metros con cuernos en la cabeza lo mirase como pidiéndole que se explicara. Las hormonas durante el embarazo vuelven locas a la mayoría de las mujeres. Fue todo lo que dijo, haciendo que Kaido asintiera. Lin tenía como 90 hijos y cada vez las cosas se ponían más jodidas durante sus embarazos, al menos de las cosas que había escuchado sobre el tema. El gran jefe se casó. Gritó Luffy tan pronto como la noticia de que el gran jefe se había casado con una mujer se asentó en su cabeza. Ciertamente eso era algo que nadie esperaba, ya que bueno, el gran jefe no era alguien que le gustara el concepto mismo de matrimonio. De hecho él era más un espíritu libre como todo dragón. Debe ser parte de su plan, hermana. El jefe no hace nada. Es haber pensado 100 veces en las posibles consecuencias. Comentó Arthur, sabiendo muy bien que en efecto Naruto debió haber tenido un plan para casarse, o que al menos las ventajas de casarse fueran muchas más que las de mantener su libertad. ¿Nuevos proyectos? Yerno, no inventaras ropa interior que se adapte al cuerpo automáticamente, o una capa blanca transparente otra vez, ¿verdad? Queen, ganándose una mirada fría de los ojos negros del pelinegro, quien una vez más habló con una voz fría. Oh, hasta haces enojar el gran jefe. Decidido estarás en mi división. Cantó Rizebim alegremente al ver cómo el hombre ballena, como él le decía a su nuevo favorito, se burlaba abiertamente de los inventos del gran jefe, lo que solo significaba una de dos cosas: o no le tenía miedo a o como mínimo a la mutilación y dolor. Más allá de lo comprensible, Naruto no había mostrado lo aterrador que podía llegar a ser. Fuera lo que fuera, él quería al hombre ballena en su división. Jefe. Bali ciertamente sonaba ansioso e incluso un poco asustado debido a estas palabras de parte de su abuelo. Déjalo reclutar. Fue todo lo que dijo Naruto, silenciando efectivamente las Bali, quien no quería que la división RK, siglas de Rizebim y Kiara, se hiciera más grande. 2 incordios ya eran suficientes, pero a Naruto ciertamente no le importaba en lo más mínimo, siempre y cuando la brigada aumentara su poder. Después de todo, desde este momento la brigada pasaría a ser los protectores de la hermandad, y ante todo a sus ojos estaban los seres que lo aceptaron como aún sea todo. Si para ello tenía que soportar a Rizebim reclutando más incordios, entonces que así sea. Cállate, o te mataré. Fue todo lo que dijo Naruto. Sin embargo, a Queen no le importó en lo más mínimo y aún tenía una sonrisa maliciosa en su rostro. Él realmente no lo haría, ¿verdad? Preguntó él, ahora identificado como Queen, bastante nervioso. Le seas útil a sus planes, pero si no le eres útil, bueno, digamos que el gran jefe tiene las formas más creativas de matar. Cantó alegremente Rizebim antes de comenzar a enumerar las distintas formas de matar que tenía su grandioso jefe, y como cada una de ellas era más creativa que la anterior, y al escuchar cómo él era capaz de matar a alguien al hacer que su cuerpo sintiera puto placer, todos decidieron que sería mejor no saber más, así que bloquearon la voz del loco de mente de Rizebim de sus cabezas y prefirieron centrar su atención en la niña que estaba leyendo el libro, niña que de alguna manera se sintió bastante ofendida por algún motivo, pero no le dio mucha importancia antes de continuar leyendo. Como un usuario de una fruta del diablo del tipo Zoan, el modelo brachiosaurio, y con una recompensa tan alta como 1320 millones de berries, el daño que Naruto podría provocarle sería casi igual a 0 para él. Por supuesto, hasta ahora nadie, ni siquiera el mismo Kaido, había visto a Naruto pelear, siendo que él mismo admitía que su fuerte no era la fuerza física o el combate, sino su genio sin igual. ¿Genio sin igual? Ahora mismo los chicos de todos los mundos estaban realmente interesados por esto, o si el jefecito es tan listo como poderoso. Cantó alegremente Rizebim. Jefe, y Bali seguiría insistiéndole a Naruto que debían detener a su lunático abuelo antes de que hiciera algo de lo que pudieran arrepentirse. Déjalo reclutar. Y Naruto seguiría ignorando las preocupaciones de Bali a favor de hacer aún más poderosa
del caos total él podría lidiar muy fácilmente con cualquier estupidez que fuera capaz de provocar el tarado de Rizebim HMM, genio sin igual. Tal vez Tesla haría de un buen Cervantes y sin duda alguna sería un gran compañero de laboratorio, pensó Naruto mientras recordaba al hombre que conoció durante el Ragnarok y que sin duda sería un gran compañero de laboratorio ya que ambos en el mismo pensamiento. La ciencia era el poder más grande de este y todos los mundos, claro, Escamitas y Lucy discutirían eso, pero ellos eran conceptos, sus poderes eran literalmente conceptos tan abstractos que era ciertamente imposible que la ciencia pudiera explicarlos en los siguientes 10 o 20 milenios. ¿Y qué tan inteligente es el joven?, preguntó una vez más el hombre de la gaviota. Estando muy seguro de que el chico sería como todos los científicos del mundo, un charlatán que afirmaba ser capaz de superar a Vegapunk. Sin embargo, Naruto decidió no dignarlo con una respuesta, especialmente luego de haber escuchado sus pensamientos. No tendría por qué darle gusto a un idiota cabeza de gaviota al responder su pregunta estúpida luego de haber dudado de su genio y con un charlatán que simple y llanamente tenía un adelanto de 500 años a su tiempo, un tiempo que utilizaba armamento y tecnología del siglo XV, mientras que él estaba más de 2 milenios por delante de la tecnología del siglo XXI. Pronto los dos entraron en el laboratorio privado de Naruto, donde Queen miró los extraños dispositivos ubicados en el lugar y completamente confundido y habló: Milord, ¿para qué está usando estos dispositivos? Después de todo soy un científico y no puedo entenderlos en lo absoluto. Ante esa pregunta del otro Queen, todos los miembros del mundo de One Piece se giraron hacia el más grande científico del mundo, el Dr. Vegapunk, quien simplemente negó con la cabeza. Él mismo no era capaz de comprender qué demonios eran esos aparatos, aunque sin una leve idea de lo que respondería el hombre en la pantalla. Sin embargo, la gente del gobierno mundial simplemente asumió que Vegapunk no sabía qué eran esas cosas, ya que no debían ser nada grandioso, que su genio simplemente las ignoraba por eso mismo. Ante esa idea Naruto simplemente se rió entre dientes: ¿entender estas cosas? No, eso era simplemente imposible, estas cosas no son lo mundo debería tener en lo absoluto. Para empezar, se decía que Vegapunk era un hombre 500 años adelantado a su época. Bueno, su genio era tan grande que simple y llanamente no existía un solo hombre, dios o bestia que se comparara con su genio. El mismo Pendragon, el hombre que tenía conocimiento sobre todo lo existente, admitía que entre todos los hermanos no había un solo ser que fuera capaz con el genio de Astaroth, otro charlatán que ningunea al grandioso hombre adelantado 500 años a su tiempo. Comentaron los miembros del gobierno mundial con el ceño fruncido: un tiempo que está 500 años atrasado al mío. Comentó Naruto, haciendo que varios de los científicos de One Piece estallaran en carcajadas al ver cómo el hombre que se autoproclamó como superior a Vegapunk todos sus lamebotas de una forma muy simple y contundente, aunque no sabían si eso era cierto o no. La verdad era que ciertamente cabía esa posibilidad. No obstante, Naruto decidió honrarlo con una respuesta murmurada. Él en realidad no era un ser de este mundo. Hacía unos meses o años, lo cierto es que no entendía el flujo del tiempo. Él habló sobre algunas preocupaciones que tenía con su mayor y tras una serie de fuertes discusiones el primer hermano y el noveno hermano tomaron la decisión de que debían actuar antes de que los golpes llegaran, es decir, debían esperar lo mejor pero prepararse para lo peor, y por eso vino a este mundo donde esperaba estudiar unas cuantas cosas que lo ayudarían a fortalecer su ejército. Después de todo, a diferencia de Quincy, quien tenía la de que un rey protegía a su pueblo, o de Archer, que bueno, era Archer y un completo imbécil, él tenía la creencia de que el pueblo sirve al rey y el rey sirve al pueblo. En otras palabras, de nada servía un rey poderoso con un pueblo débil. Otra amenaza para mí. Sin embargo, antes de que Akainu pudiera comenzar con su molesto discurso sobre una nueva amenaza para su preciosa justicia, Naruto golpeó el suelo una vez más, provocando que todo su cuerpo hecho de magma se congelara con el hielo eterno del cosito Sergo. Incluso si le daba la llama directa del sol mismo, este hielo no se derretiría. Gracias por eso, comentó Aokiji, ciertamente sorprendido de que alguien más además de él fuera capaz de utilizar el hielo. Su voz era molesta, fue todo lo que dijo Naruto, quien no tenía ganas de escuchar a un imbécil despotricar sobre un concepto tan estúpido como los absolutos. Nada en esta vida o en la siguiente era absoluto, e incluso la muerte podría ser burlada de diversas maneras. Lo curioso y un tanto inexplicable para sí mismo fue que poco después de llegar a este lugar fue reclutado por uno de los 4 emperadores del Nuevo Mundo y lo convirtió en su
básicamente convirtiéndolo en uno de los altos mandos de los piratas bestias. Hoy habían pasado un tiempo que ya no recordaba, su sentido del tiempo nunca fue el mejor y desde entonces había estado con estos hombres bestiales, y una que otra mujer extremadamente tetonas. Su memoria a corto plazo tampoco es muy buena. Comentó secamente un miembro del gobierno mundial, uno cuya vida no duró más tiempo, ya que bastó con un simple golpe del bastón de Naruto para hacer que todos sus órganos se licuaran y comenzaran a salir por sus orificios. En serio, la gente no aprendía que él en estos momentos estaba molesto y que cualquier cosa o persona que lo hiciera enojar aún más en este momento lo haría actuar en consecuencia. ¿No es eso? Los inmortales tenemos un muy mal sentido del comentó desinteresadamente Opis. Después de todo, ella misma no tiene ni la más mínima idea de qué edad tenía. De hecho, solo sabía que existía desde antes del comienzo mismo de los tiempos y dejó de contar su edad hacia ya varios cientos de miles de años. Y Naruto, bueno, en la brecha dimensional ciertamente el tiempo pasaba de manera bastante extraña. Su indiferencia inicial había sido hacía ya mucho tiempo y ahora Naruto Astaroth incluso podía hablar con seres tan poderosos como las tres calamidades e incluso charlar y reír como si fueran viejos amigos. No obstante, como un hombre con la firme creencia de que el conocimiento es poder y después de ganarse la confianza de las tres calamidades así como del mismo Kaido, Naruto finalmente descubrió la razón por la cual tratado como el yerno, la causa principal radicaba en la hija rebelde de Kaido y ahora que lo pensaba, la primera de sus esposas, Yamato, aparentemente hacía unos 17 años o algo así. Su sentido del tiempo no era el mejor de todos, ni su memoria a corto plazo. Ella presenció la escena de la ejecución de Kozuki Ouden por parte de Kaido, y por supuesto que al ser vista por la joven, o mejor dicho, niña de 8 putos años, en ese mismo momento Yamato había adquirido un sentimiento de profunda admiración, casi rozando la devoción a una deidad por Ouden en su corazón. Más tarde, y por un golpe de pura maldita suerte, recogió accidentalmente el diario de viaje de Ouden y a partir de ese momento la admiración de Yamato hacia Kozuki Ouden se volvió cada vez más y más grande al punto de que se completamente de control. ¿Qué idiota hace una ejecución pública frente a un niño? Eso convierte a las personas en mártires por una causa y termina generando rebeliones internas. Comentó Naruto perezosamente, ignorando completamente las divagaciones de la mujer Yamato sobre lo grandioso que era Kozuki Ouden. Se necesita crear ejemplos, dijeron tanto Kaido como los miembros del gobierno. ¿Ha funcionado hasta ahora? Fue la simple pregunta de Naruto, haciendo que todos los que habían respondido anteriormente se quedaran completamente callados. Ciertamente sus ejecuciones públicas no habían resultado muy bien. La ejecución de Roger inició la gran era de los piratas y la de Ouden terminó provocando que Yamato se convirtiera en una fanática devota del hombre que era Ouden. Palabras, ninguna de las ejecuciones públicas salieron precisamente bien. Ya me lo esperaba, dijo Naruto completamente desinteresado. Sin duda alguna estos idiotas no eran conscientes de lo contraproducentes podrían ser una ejecución pública. Había un motivo por el cual los 6 dragones malignos eran enviados a hacer el trabajo público mientras que los 6 Demon Lord hacían el trabajo. Uno de estos es Lilith, pero me hacen falta otros 5. ¿Me dejan sugerencias, por favor? Maldita sea, llegó a tanto que en realidad la mujer niña llegó a considerarse a sí misma como Kozuki Ouden e hizo un movimiento ridículo para hacer una cruzada contra su padre Kaido y sacarlo del maldito país de Wano. Espera, ¿apoyas que eso es ridículo?, dijeron las tres calamidades, a lo que simplemente se encogió de hombros. Conociendo lo que conozco de su mundo, considero muchas cosas como estúpidas, y el fanatismo de la hija de Kaido por un idiota descerebrado con más músculos que cerebro es una de ellas, comentó Naruto desinteresadamente antes de golpear una vez más su bastón contra el suelo provocando que apareciera una copa de vino en sus manos. Ciertamente hablaría con los miembros de los piratas bestia. Después de todo, en esta dimensión o futuro distante serían aliados poderosos. Él honestamente no comprendía, pero para nada, esta ridícula situación, es decir, el pobre Kaido, conocido como la criatura más poderosa del mar, la tierra y el cielo, fue arrastrado deliberadamente unas 18 veces por usar la marina como cortina cuando era más joven, pero dio a luz a una hija tan idealista e inocente que en realidad cautivó un poco su oscuro y frío corazón. Eso simplemente tenía que ser una maldita broma. Cásate con él, gritaron todos los miembros de la Brigada del Caos mientras se inclinaban ante la mujer, que comenzó a alabar a Kozuki Ouden hacía solo unos instantes. Después de todo, si había una posibilidad de que Naruto se un poco y dejara de ser tan frío, entonces ellos la tomarían.
Fue todo lo que salió de la boca de Yamato al ver a tantas personas inclinándose ante él, mientras que por su parte Naruto simplemente suspiró antes de beber un poco más de su vino, ya que sin duda alguna estos idiotas iban a presionar a Yamato y a Kaido para llevar a cabo este matrimonio para intentar ablandarlo un poco. Podría callarlos al hacerlos sentir dolor, pero ahora mismo no tenía ganas. Además, en realidad le sería bastante útil el hacer que ese matrimonio se llevara a cabo. Perro bueno, como no podía ser de otra forma, el enfurecido y algo borracho Kaido venció a Yamato tantas veces, pero aún así Yamato nunca cambió de opinión. Fue justo cuando Kaido estaba perdiendo finalmente la cabeza. Siempre tenía muchas ideas engañosas, por no decir ridículas o estúpidas. En el mejor de los casos le propuso una mala idea a Kaido: conseguirse un maldito yerno. Me agrada un poco más ahora, comentó King al ver cómo Naruto declaraba que la mayoría de las bromas de Queen eran simplemente esos simples bromas. Si vivieras un solo día, jefe Kaido, aunque siempre has criado al maestro como un varón, el maestro Yamato es una mujer después de todo. En cuanto a las mujeres, después de tener una familia propia y de tener hijos, definitivamente todo cambiará. Esas fueron las palabras originales y francamente estúpidas de Queen. Después de todo, Naruto conocía a mujeres que nunca cambiaron incluso después de convertirse en madres. Maldita sea, Phoenix seguía siendo una puta. Después de 15.000 hijos, ¿qué demonios?, gritaron todos al escuchar esta declaración. Demonios, e incluso los miembros de la familia Charlotte tenían la boca completamente abierta, ya que bueno, ¿cómo demonios una persona podía tener más de 15.000 hijos? ¿Qué demonios? ¿Cómo alguien era capaz de tener al menos 1.000? Es decir, eso era sencillamente imposible. Como dije, si vivieran un día de mi vida. ¿Por qué razón pienso como pienso? Mi hermano por juramento Naruto Phoenix es una zorra que se acuesta con todo lo que tenga coño y tetas y es un completo imbécil. Por eso mismo les digo que tener hijos no hace que la gente cambie. Él tenía más de 15.000 hijos y simplemente sigue siendo un grandísimo imbécil, dijo Naruto antes de golpear una vez más su bastón contra el suelo, haciendo que su copa se llenara. Simplemente no quería pensar en Phoenix y su grandísima estupidez. Sencillamente no había motivos para pensar en su idiota hermano menor. De mi vida entenderías mejor por qué pienso como lo hago, comentó Naruto con un ligero suspiro. Lidiar con la Brigada del Caos y su hermandad constantemente simplemente hicieron que él aprendiera a diferenciar entre una buena idea y una medida en la escala de Phoenix en cosa de simples segundos, y por supuesto que sin duda alguna sería capaz de saber lo estúpida que era la idea de conseguirse un yerno. Lo peor de todo es que Kaido le había dado la razón en un principio cuando escuchó la sugerencia por primera vez. Es decir, ¿quién demonios piensa que una mujer cambiaría después de tener un maldito bebé? Después de todo, esa anciana moribunda había dado a luz a casi una centena de niños y no había cambiado en lo más mínimo. Pero Kaido, quien realmente no podía hacer absolutamente nada con respecto a Yamato, simplemente decidió correr el maldito riesgo. Y bueno, dio la casualidad de que Naruto apareció por casualidad justo en el momento en que Kaido decidió seguir la idea estúpida de Queen, y desde entonces Naruto, noveno hermano de la Gran Hermandad y el genio más grande de todas las dimensiones, se convirtió en el yerno de Kaido y en un alto mando de los piratas bestias. Espera, hermandad, el genio más grande entre todas las dimensiones, ¿qué demonios significa todo eso?, gritó un más que confundido Sengoku mientras miraba a Naruto esperando que el mocoso se portara igual de diente con el que como lo había estado haciendo con los piratas bestia. Como que anciana moribunda, gritó la propia Big Mom al enterarse de cómo la habían llamado. La hermandad, ese es un tema que los ajenos a mi círculo no tienen el más mínimo derecho de saber, dijo Naruto mientras bebía un sorbo de su vino. Después de todo, la hermandad había dicho esto luego de la traición. Esa traición los hermanos traerían a sus más cercanos al círculo para asegurarse de que no fueran influenciados una vez más para traicionarse. Respecto al más grande genio de las dimensiones, simplemente es como se dice ahí: en todas las dimensiones existentes no existe un solo ser con un intelecto que supere el mío y no necesito una cabeza deforme para ello, dijo Naruto en una clara y iba burla hacia el Dr. Vegapunk, quien requirió una cabeza gigante y una fruta del diablo para siquiera soñar con igualar un poco su genio sin igual. Aunque siendo justos, él era del clan de Astaroth, quien cayó del cielo debido a que fue el demonio que más codició el conocimiento de Dios, pero él consiguió su conocimiento por sus propios medios y sin poderes de una fuente externa. ¿Y os me dices del llamarme anciana moribunda?
Chilló nuevamente Big Bomb mientras se acercaba al demonio pelinegro, quien simplemente dio un pequeño golpe al suelo con su bastón, nuevamente provocando que una poderosa corriente de viento arrojara a la mujer de gran tamaño de regreso hacia su silla. Digo que, si vuelves a acercarte a mí serás una anciana muerta en lugar de una anciana. Ante estas palabras Kaido no pudo evitar sonreír, no entendía ni un carajo lo que pasaba al igual que Yamato, pero si sabía una cosa, quería a este chico en su tripulación. No solo era aparentemente un genio científico, sino que también fue lo suficientemente fuerte como para mandar a volver a la vieja moribunda. Los miembros del gobierno mundial por su parte simplemente abrieron sus ojos. Shock al ver cómo ese hombre simple y llanamente había mandado a volar a uno de los 4 emperadores de una forma tan sencilla y encima de eso declarar que la mataría si seguía fastidiándolo. Eso sin duda alguna dejó en claro que aunque el joven era una persona relativamente tranquila dado que hasta ahora solo había matado a 2 personas, las 2 que cuestionaron su genio, él era más peligroso que los 4 emperadores, ya que con solo su maldito bastión era capaz de comandar esta sala para que hiciera lo que él quisiera. En otras palabras, él era lo más cercano posible a un dios. Por supuesto, antes del propio Naruto, Kaido lo había intentado con al menos una docena de chicos guapos, pero Yamato ni siquiera se interesó por ellos en lo más mínimo. Maldita sea, ni había intentado mirarlos, hasta que apareció Naruto por mera casualidad, y debido a las malditas feromonas de dragón que tenía y al hecho de que considero que Kaido sería bastante útil para sus ambiciones, pues Yamato quedó fascinada inmediatamente por el demonio de Astaroth. Demonio. Gritaron todos los miembros de One Piece y Fairy Tail al escuchar que Naruto no era un maldito demonio. Ahora definitivamente Kaido y prácticamente todos los miembros de las distintas tripulaciones piratas más importantes lo querían con ellos. Después de todo, una fruta del diablo daba un gran poder a una persona, entonces según esa lógica el demonio en sí sin dudas daría aún más poder a toda una tripulación. Nota, triste es que tienen razón, Astaroth, dijeron Matsu al escuchar que Naruto era un pariente del demonio de la sabiduría. Demonios, e incluso el mismo Belcebú, quien era un gran científico, sabía que comparado con el intelecto del demonio del conocimiento él sería considerado como un completo idiota. Ya se habían mencionado esas 2 cosas. Y con una mirada de póker, aunque por otro lado y pensándolo bien, sin dudas debido a todas las cosas que se habían dicho hasta ahora, el nombre y la raza del gran jefe sin dudas serían cosas que no estaban en la cima de las prioridades y por eso mismo tardaron un poco en reaccionar a ellos. ¿Qué son feromonas?, preguntó Yamato, quien ciertamente no tenía ni idea de lo que eran las. Ella era la única que en realidad no estaba prestando mucha atención a todo este asunto, aunque escuchó la parte en la que se decía que ella cayó rendida debido a las feromonas de dragón de Naruto. Y desde ese momento él notó que Yamato no era solo una mujer niña idiota que adoraba a Oden solo por su diario, sino que también era una mujer atolondrada con una cabeza que se enamoraba de él. O de un medio demonio medio dragón capaz de hacer caer incluso a la mujer más difícil de la existencia. Pero como diría Phoenix, me detalles menores. 1-3 demonio, 2-3 dragón. Gran jefe, le recordó Bali. Cállate, Bali. Y Naruto simplemente lo mandó a callar. Ahora mismo estaba haciendo planes y no necesitaba que Bali lo distrajera. Esperen. ¿Parte dragón? ¿Como el jefe? Preguntó Jack, quien debido a su lentitud de pensamiento fue uno de los pocos que no quedó asombrado por el tema del demonio Naruto, aunque sí que reaccionó al tema dragón. Hasta que no haya una alianza firmemente cementada entre su capitán y la brigada del caos no puedo responderte esas dudas, dijo Naruto con indiferencia. Después de pensar en esto por unos minutos, la comisura de la boca no pudo evitar contraerse un poco. Estaba bastante satisfecho con esta esposa de apariencia simple y figura de infarto. Sin duda alguna Phoenix haría una gran fiesta si él se enterara de esos pensamientos, pero por lo que tenía entendido de sus pequeñas conversaciones con algunos de sus otros hermanos, él estaba demasiado ocupado con Archer en el viaje de redención de este último. Cara lo que significase eso, Archer está en un viaje de redención. Supongo que hablaré con el gran hermano sobre esto cuando todo esto termine, pensó Naruto, quien sin dudas estaba intrigado por ese tema. Después de todo, dudaba que Archer fuera capaz de deletrear la palabra redención, o siquiera que esa palabra existía dada su falta de creencia en el cambio de las personas. Nacías malo y te quedabas malo, o nacías bueno y te morías bueno. Para él era así, blanco y negro, nada de grises. Por supuesto, pese a todo, Naruto tenía una gran insatisfacción con su esposa, y eso era que Yamato admiraba a un gran idiota como lo era Kozuki Oden.
Después de todo, Kozuki Ouden, quien definitivamente poseía la fuerza suficiente y también tenía una base bastante amplia de popularidad vano, así como apoyo del exterior bajo el manto de dos de las potencias máximas como lo eran el gran fracaso Barba Blanca y el atarantado de Roger, y pese a tener una ventaja tan enorme, comparada a Kaido, quien simplemente acababa de ascender al poder, el samurái legendario sufrió una aplastante derrota que resultó en el triste destino de su esposa e hijos, en la ruina de su amado país o en la destrucción de su familia. Zip en definitiva era una figura digna de admiración, para Naruto, quien tenía hermanos mayores como Pendragon, un ser que devastaba realidades enteras con el simple hecho de pensarlo, Lucifer, quien devastaba dimensiones por diversión, Archer, que pese a ser idiota era jodidamente fuerte, él sabía que si no tenía poder para lidiar con un problema siempre recurrir al poder de sus hermanos, pues no sería una exageración decir que Naruto se burló de Kozuki Ouden en cada oportunidad que tuviera, algo que le ganó la aprobación de Kaido. Ouden no era un idiota. Y seguido a ese grito vinieron varios otros, tanto de aprobación hacia las palabras de Naruto como de gente que claramente estaba en contra de los pensamientos de Naruto. Permíteme. Comentó Naruto con desinterés. Después de todo, su mente superior y privilegiada simple y llanamente no le permitiría cambiar su pensamiento sobre Ouden. Para él, Ouden era un imbécil que murió como imbécil por el simple hecho de que se negó a pedir la ayuda de las potencias que lo respaldaban, algo que cualquier ser con buena cabeza sobre sus hombros haría sin lugar a dudas. Y bueno, como podría admiración de su mujer por tal perdedor como lo era ese hombre, y por lo tanto desde que se casaron Naruto le dijo de forma para nada sutil a Yamato sobre la gran estupidez de Ouden, y por supuesto que Yamato no pudo aceptarlo en lo más mínimo al principio, pero gradualmente, y después de que Naruto le taladrara hechos innegables en la cabeza y de obligarla a pensar las cosas sin lo que el fanatismo religioso, finalmente descubrió con bastante dificultad que Naruto en realidad estaba en lo correcto en sus pensamientos. Cásate con ella. Gritaron todos los piratas bestias, así como el mismo Orochi, mientras empujaban a Yamato hacia Naruto, y por supuesto que la Brigada del Caos, quien estaba interesada en hacer que Naruto calmara un poco su temperamento frío inmediatamente con una silla para que la mujer de gran altura se sentara al lado del gran jefe. Después de todo, si iban a casarse primero debían conocerse. No me agradas, dijo Yamato. Después de todo, este hombre consideraba que Kozuki Ouden era un imbécil y ella nunca sentiría nada por alguien que pensara eso de su más grande ídolo. Tenemos mucho tiempo, eventualmente verás la verdad, comentó Naruto interesadamente. Después de todo, era inmortal y muy paciente. Eventualmente se aseguraría de que la mujer que le garantizaría una alianza con estos llamados piratas bestias viera la verdad sobre el idiota de Kozuki Ouden. Por supuesto, la tragedia de la familia Kozuki y la caída del país de Wano, así como la propia estupidez de Ouden, eran la razón principal de ello. Eso es una mentira. Y una vez samurai que aún eran fieles a la familia Kozuki y especialmente a Ouden no pudieron evitar gritar indignados hacia Naruto, quien simplemente los ignoró. Los hechos son innegables. Ouden no era más que un idiota, pero yo no soy nadie para decirles eso. Simplemente piénsenlo, por sus propias manos. ¿Qué clase de hombre dejaría a su pueblo solo por vivir aventuras? ¿Qué clase de guerrero con poderosos lucharía solo contra una amenaza a su pueblo? Piensen en esto sin devoción fanática y solo entonces podrán tener derecho a decirme que estoy equivocado. Si su conclusión es que Kozuki Ouden no era un grandísimo idiota, solo con lo que dijiste, es un imbécil. Comentó Bali. No tenía ni puta idea de quién era Kozuki Ouden, pero con lo dicho por su jefe el sujeto claramente no era muy imbécil. Incluso Valerie, quien apenas y entendía muchas cosas, llegó a esa conclusión, y no lo hizo porque amara a Naruto con todo su corazón, sino porque incluso con su ingenuidad ella fue capaz de llegar a esa conclusión. Después de todo, la brigada debía su éxito no a la fuerza de cada uno de sus miembros, sino a la fuerza conjunta de todos ellos y su excelente trabajo en equipo, en que aparentemente tenía aliados poderosos y aún así eligió luchar solo. Era un imbécil más grande que Sir Zeus Lucifer, que pensó que era buena idea masacrar una raza que era la raza elegida por una diosa absurdamente poderosa. Bastante tonto si lo ponen en esa lógica, comentó Garp mientras se limpiaba la nariz. Garp, cállate, gritó Sengoku. Ahora mismo no necesitaban darle la razón a el enemigo. No era de extrañar que Kozuki Ouden tenga el título de Su Alteza el Loco. Lo he adorado durante tantos años. Ahora Yamato, quien finalmente había abierto los ojos, no podía mirar directamente a los ojos a su antiguo yo sin sentir una gran vergüenza. Por ello, sin dudarlo en lo más mínimo, borró todos y cada uno de los recuerdos sobre Kozuki Ouden de su mente, y ahora el único
La actual Yamato tenía en su corazón era Naruto jamás. En cuanto a Kaido, bueno, ¿cómo decirlo de una forma fácil? Bueno, no había una forma sencilla de hacerlo, pues, aunque después de haberse casado con Naruto, tal y como lo dijo Queen, Yamato había cambiado y ahora ya no adoraba a Oden, pero la insatisfacción con el viejo Kaido, bueno, él seguía siendo la misma que antes, es decir, odiándolo con cada fibra de su ser, bueno, al menos dejara de adorar al idiota. Comentó Kaido con bastante indiferencia. Algo era algo, Lord Naruto, ¿en qué estás pensando? El grito que Queen había dado hizo que Naruto volviera una vez más a la realidad, en nada que te interese. Comentó Naruto antes de caminar a uno de los dispositivos en su laboratorio, donde abrió la taba antes de sus manos con una sustancia aislante con la ayuda de su magia y tras eso sacó un trozo de carne por pura célula potenciadora nivel tigre, como no podía ser de otra forma la producción fue exitosa. Comentó Naruto con sus ojos mostrando un ligero brillo de emoción en sus ojos, era ligero, pero cualquiera que fuera un buen observador lo habría notado con facilidad, tristemente Queen no. Buen observador, célula potenciadora, no la habías descartado luego de que Azazel te descubriera. Comentó Selene mientras miraba a su rey con genuina curiosidad, ya que bueno, ese proyecto y muchos otros fueron abandonados por Naruto cuando todo el asunto de Azazel metiendo sus narices donde no le interesaba comenzó. Lo pospuse más, nunca lo descarté. Dijo Naruto con el brillo de interés estando en sus ojos de forma perfectamente visible para cualquiera que lo viera a los ojos. Después de todo, si el invento de su contraparte tenía éxito, entonces eso significaría que entonces podría fortalecer mucho a su ejército y no tendría que preocuparse por los invasores externos, que es una célula potenciadora. Kaido, un tanto interesado, no tenía ni idea de qué significaría eso, pero bueno, potencia significaba poder y bueno, tal vez ya no necesitaría a Joker si el invento de su futuro yerno efectivamente aumentaba la fuerza de sus subordinados tal y como lo había pensado. Demonios, el mismo Belcebú estaba genuinamente interesado en esto, tal vez, solo tal vez gracias a esas cosas sus monstruos serían capaces de matarlo de una vez por todas y entonces podría volver a ver a sus amigos y a su amada, si la historia no lo explica. Yo mismo, dijo Naruto con su tono sonando un poco alegre. Al comienzo de su viaje él había decidido retomar algunos de los proyectos que había pospuesto en su mundo debido al cuervo idiota y su necesidad de intentar averiguar quién era él. La Brigada del Caos, y bueno, él realmente había pospuesto bastantes proyectos y como tal tuvo que comenzar rápidamente a trabajar en ellos. Honestamente algunos eran realmente ridículos o con una utilidad bastante dudosa. La ropa interior, como Queen lo había llamado muy coloradamente, en realidad era una fibra sintética 10 veces más resistente que el acero y tan ligero y cómodo como la. ¿Cómo demonios eso es algo ridículo, Queen? Le preguntó King, siendo el primero en recuperarse luego de escuchar que había una posibilidad real de crear una armadura resistente y ligera que sería mucho más resistente que el mismo acero, que era un material que muy pocos espadachines podían cortar. Zoro corto hierro, no acero. Hay una diferencia bastante gorda en la dureza y resistencia entre hierro tiene 4.5 mos, mientras que el acero tiene 6. El nivel más alto es 10, que es el diamante, y entre un 4 y un 5 créanme que hay un chingo de diferencia, y yo cómo iba a saber eso, es más, ni siquiera sé de qué demonios está hablando. Queen intentó defenderse, ya que bueno, ciertamente él mismo no tenía ni idea de qué demonios estaba hablando la contraparte del chico. Personal, priorizar ese tejido, pensó Naruto, sabiendo que eso sería bastante útil para sus planes. Y las capas transparentes, bueno, eran capas de invisibilidad, un proyecto que él estaba más que seguro era cosa de Phoenix quien metió esto entre sus notas, pero bueno, no negaba que era bastante útil. Pero finalmente el día anterior Naruto comenzó con uno de sus proyectos más importantes, o al de ellos, había trabajado en este invento desde hacía unos años, pero lo pospuso por bastante tiempo, la célula potenciadora. Uno de sus más grandes logros, un elemento que podría potenciar enormemente el cuerpo humano y aumentar en gran medida el poder de combate de cualquier ser, básicamente esteroides glorificados. Y nuevamente Naruto, no tolerando un insulto a su intelecto, golpeó el suelo con su bastón, provocando la cabeza del idiota que lo había insultado explotara en cientos de pedacitos. Gran Zeus, hermano Lord Zeus. Fueron los gritos de los dioses al ver cómo el padre de todos los dioses había sido asesinado de una manera tan ridículamente fácil luego de un solo ataque de parte de Naruto. Bou, ahora a Poseidón por favor. Dijo Brunilde, quien ya el dicho no iba a mirar el colmillo en un caballo regalado, de hecho incluso iba a abusar de esto para matar a tantos dioses como pudiera. Puedes matarme. Y Belcebú estaba en esas mismas palabras, pero él simplemente quería suicidarse.
Sin embargo, Queen la plaga simplemente miró el trozo de carne púrpura en la mano de Naruto con confusión. ¿Qué es esto? ¿Una bomba? ¿Veneno? ¿Comida? La de Queen fue respondida por un ligero suspiro de parte de Naruto. Es bastante simple, querido amigo, es una célula que puede aumentar enormemente la fuerza del usuario. Comentó Naruto con una gran sonrisa en su rostro, o si este era uno de sus más grandes logros en su vida, mejorar la fuerza. Preguntó Queen con una ceja levantada. No obstante, se había sobresaltado un poco negó con la cabeza, obviamente no estaba muy convencido. En el mundo de los piratas solo existía una cosa que puede fortalecer a las personas de la nada, y esa era la fruta del diablo, por eso no podía imaginarse cómo este trozo de carne extraño inventado por el yerno de Kaido, podía hacer lo mismo que una fruta del diablo. No tachen eso, podía siquiera compararse con una de esas. Si era así, ¿cómo demonios podían ser eso? Sin embargo, al ver cómo Queen no le creía a Naruto, simplemente le sonrió y no dio la más mínima explicación. Pronto, sabrás lo poderosa que puede ser esto, mi querido amigo. Dijo Naruto con una sonrisa antes de comenzar a caminar hacia la salida del laboratorio. Sin dudas tendría que mostrar un gran espectáculo para que nadie nunca dudara de su comparable, y aquí termina el capítulo. ¿Quién quiere seguir?, preguntó Opis, quien en realidad tenía la garganta un poco seca luego de leer por tanto tiempo. Maldita sea. Maldijo Naruto antes de levantarse para tomar el libro. Iba a averiguar si su invento funcionó o no.